Bien, amores, esto ya nos queda grabado, así después se lo subo también al campus, ¿bien? Y lo tienen para chequearlo, más allá de que la corrección va a estar dada con lo que ustedes fueron respondiendo del parcerito en el foro, ¿sí? Entonces va a ser como una doble corrección, más que nada para que no se queden con ninguna duda, ¿bien? Empezamos con la primera, que nos dice, defina inmunidad. Distinga del concepto del sistema, el concepto ese de inmunidad de lo que sería el sistema inmunológico. ¿Bien? ¿Alguno que me quiera responder? ¿Qué habíamos dicho con respecto a qué era la inmunidad? ¿Se acuerdan? Era definido como un estado de... Buen día. Hola, Hola, buen día. Buen hola, día. ¿cómo estás? Bien. Entonces, decíamos que inmunidad era el estado de resistencia, que podía ser natural o adquirida, que iban a tener los organismos y que le iba a ayudar a hacerle frente a determinadas, ¿sí?, patologías o ataques que provenieran tanto de afuera como de adentro, ¿sí? Estos ataques de agentes infecciosos, tóxicos, patógenos, ¿sí? Entonces, eso era lo que era la inmunidad, ese estado de resistencia natural o adquirida. Y cuando hablábamos de sistema inmune, lo que estamos haciendo referencia era al sistema biológico completo, complejo, ¿sí? Donde teníamos a las células, teníamos a los componentes humorales, ¿sí? Teníamos además, perdón, ¿sí?, a los órganos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de un complejo biológico, estamos hablando de sistema inmune, cuya función va a ser ¿cuál? Otorgar inmunidad, ¿sí? Entonces, el sistema inmune son todos los componentes biológicos que permiten que un organismo desarrolle ese estado de resistencia, natural o adquirida, al que llamamos inmunidad, ¿bien? ¿Quedó claro entonces esta que sería la primera pregunta? ¿Bien? Que nos dice, define inmunidad, distinga el concepto del sistema inmunológico. ¿Bien? Sí. ¿Alguno que haya puesto algo diferente o que esto no le haya quedado claro? No, creo que bien. ¿Sí? Y vamos con la segunda pregunta que nos dice, enumere los componentes del sistema inmunológico. Cuando tenemos preguntas como esta, ¿sí?, hay dos cosas para tener en cuenta. Por un lado, ¿sí?, cuando son concretas de desarrollo, ¿sí?, imagínense que tuvieran esta pregunta en un examen. Si es enumere, es nombrar directamente, ¿sí? No os pedimos que expliquen ni desarrollen nada, es solamente contarme cuáles son aquellos componentes que forman parte de este sistema inmunológico. ¿Bien? Ahora, cuando uno está haciendo un resumen, quizás a partir de esto, entre paréntesis, se puede poner en su propio resumen qué era o una pequeña reseña de cada uno de estos. Eso es para ayudarse a estudiar. Cuando hablamos de los componentes del sistema inmunológico, yo más o menos se los respondí en lo que fue la pregunta anterior. Tenemos a los órganos, ¿sí?, que ahí podemos separar en órganos primarios y órganos secundarios. Tenemos a las células, ¿bien? Y tenemos también a los que se llaman componentes humorales, ¿sí? Podemos decir órganos, células y componentes humorales, ¿bien? Cuando hablamos de componentes humorales, estamos haciendo referencia a todos aquellos componentes que van a ser químicos, ¿bien?, que van a estar actuando, ¿bien?, que no son células. Por ejemplo, las proteínas, como las citoquinas, forman parte del sistema inmunológico, pero no entran dentro de la categoría de células ni de órganos, ¿sí? Yo lo que vi en la mayoría, ¿sí?, fíjense que está bien, cuando hablamos del power en la segunda diapo que teníamos, nombramos solamente a las células y a los órganos, ¿bien? Pero más adelante, cuando nos ponemos un poquito más en detalle sobre lo que estamos hablando, nombramos estos componentes humorales, ¿bien? Entonces está bueno que eso también lo tengan en referencia. ¿Cuáles son los componentes del sistema inmunológico? Órganos primarios y secundarios, células, ¿sí?, de la respuesta inmunitaria, y componentes humorales, ¿sí? Esa sería la respuesta más concreta, ¿sí?, y más específica para lo que se está preguntando el punto 2 del parcialismo. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a eso? No. No. Bárbaro.
La pregunta número 3 nos dice, en relación a la pregunta anterior, o sea, a estos componentes del sistema inmunológico, ¿sí? Me dice, explique la diferencia entre órganos linfáticos primarios y órganos linfáticos secundarios, ¿bien? La diferencia básica entre estos es que los órganos linfáticos primarios me están dando el entorno de maduración para las células, ¿sí? Es donde crecen, proliferan y se diferencian las células que forman parte del sistema inmunitario. Mientras que los órganos linfáticos secundarios van a ser aquellos órganos donde se va a producir el encuentro de estas células o de estos componentes celulares con aquellos patógenos que van a dar inicio a la respuesta inmunitaria. Es donde, por ejemplo, el anticuerpo encontraría al antígeno, ¿sí? Se produciría ese tipo de reacción. Y si no estamos hablando de eso, porque esto incorpora tanto lo que es la respuesta inmune innata como la adaptativa, sería también el punto de encuentro donde las células, por ejemplo las NK, irían a eliminar al patógeno o a lo que se estaría generando un problema, ¿sí? Entonces, órganos linfáticos primarios, ¿sí? Estamos hablando de aquellos órganos que generan el entorno de maduración para estas células que forman parte del sistema inmunitario, ¿sí? ¿Cuáles eran esos órganos primarios? ¿Se acuerdan? ¿Eran dos? El timo y la Timo y médula médula ósea. 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 Perfecto, timo y médula ósea. Cuando hablamos de timo y médula ósea, entonces estamos hablando de órganos linfáticos primarios cuya función es la de proporcionar el entorno de maduración, proliferación y generación de estas células del sistema inmunitario. Y los órganos linfáticos secundarios eran tres. ¿Cuáles eran? Vasos, Ganglios. ganglios linfáticos y Sí. el mal, Claro, que es mucosa asociada al tejido linfoide. excelente, ¿sí? Teníamos el vaso, teníamos a los ganglios linfáticos y teníamos a MALT, la mucosa asociada al tejido linfoide. Entonces, en estos lugares es donde se va a producir entonces lo que va a ser el encuentro, ¿sí? De estas células, y no solamente con el antígeno, sino también una reacción de comunicación entre todas estas células que formaban en el sistema inmunitario. ¿Bien? Después lo decimos, la segunda parte dice, describa brevemente las características celulares indicando a qué tipo de inmunidad pertenecen, ¿sí? En este caso nos están hablando de eso que teníamos cuando nos referíamos a los linfocitos, a las células NK, habíamos hablado de las dendritas y habíamos hablado de los macrófagos, ¿sí? Entonces, empecemos con los linfocitos, ¿sí? Que nosotros conocemos que los linfocitos son los glóbulos blancos, ¿bien? Habíamos comentado que teníamos diferentes clasificaciones con esos glóbulos blancos y que yo podía hablar de granulocitos o de agranulocitos. Cuando hablábamos de granulocitos, estábamos haciendo referencia a aquellos glóbulos blancos, linfocitos, que en su interior tenían gránulos con diferentes sustancias químicas que más adelante vamos a ver que son específicos y que los diferencian para que cada una de estas células sea más particular y mejor para poder combatir una amenaza en específico, ¿sí? Por ejemplo, este es bueno para los parásitos, este es bueno para las bacterias, este lo voy a tener para las respuestas inmunes, ¿bien? Entonces, los gránulos nos permiten identificarlos y además comentar cuál es la función que tiene cada uno de estos, ¿bien? Estos, habíamos dicho que cuando hablábamos de los granulocitos, ¿sí? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿sí? Y también teníamos ahí a los mastocitos dando vuelta, todos estos pertenecían a la respuesta inmune innata, ¿sí? Y los linfocitos, que son agranulocitos, ¿sí? O sea, que no tienen gránulos en su interior, por lo tanto, su función va a ser diferente a la de esa acción química, son los que pertenecen a la respuesta inmune, ¿sí? Adaptativa o adquirida, y van a ser los linfocitos T, tanto los cooperadores como los citotóxicos, y los linfocitos B, ¿sí? Entonces ahí describimos un tipo celular de los que estuvimos hablando en la clase pasada. Después teníamos a las células NK, ¿sí? Las NK, que eso viene del inglés, natural killers, ¿sí? Asesinas naturales, y estos también son un tipo de linfocitos, pero especializados, por eso los nombramos separados, y estos pertenecen a la respuesta inmune innata, ¿sí? Estos son de respuesta inmune innata.
La función que tienen esta es, por un lado, ¿sí? Pueden eliminar directamente a las células que están infectadas, por eso se llaman natural killers. Identifican una célula que fue colonizada, por ejemplo, por un virus, y dicen, bueno, a esta célula la elimino, ¿sí? No es que, ¿y por qué es natural killer, asesinos? Porque no solamente me destruyen al patógeno, sino que también me destruyen a la célula huésped, ¿sí? Donde encontré, reconocí ese patógeno. Mata absolutamente todo. Pero no hacían esto solamente, también ellos podían modular la respuesta inmune. ¿Mediante qué elemento, ¿sí? Que no es celular y que se consideran proteínas de bajo peso molecular, se puede modular la respuesta inmune? ¿Qué se acuerdan de eso? Citoquina. Sí, sin miedo, decilo, dale. Las citoquinas. Excelente, ¿sí? Las citoquinas son estas, ¿sí? Proteínas de bajo peso molecular que eran los famosos mensajeros, ¿sí? ¿Cómo se hablan las células, ¿sí? De la respuesta inmune y cómo coordinan para poder atacar y cada uno cumplir sus funciones como sea necesario? Mediante las citoquinas, ¿bien? Entonces los linfocitos, estos, los NK, los natural killers, además de matar, también pueden modularme la respuesta inmune mediante este grupo de proteínas. Pueden comunicarse con el resto de las células, ¿bien? Después, perdón, habíamos hablado de los macrófagos, ¿sí? Estos que eran, yo les había dicho en una forma de entender, son como los que limpian absolutamente todo porque se van comiendo, van haciendo fagocitosis y van eliminando, ¿sí? A un montón de estos patógenos, estos microorganismos que puede haber en el organismo, ¿bien? Estos eran los que se originaban en la médula ósea, ¿sí? Y que dependiendo dónde yo los encontraba, le podía dar un nombre propio en particular. Por ejemplo, si hablábamos de los monocitos, estábamos hablando de los macrófagos que se encontraban ¿dónde? ¿Se acuerdan? En Los la sangre, macro, no sé. en los tejidos, Monocitos en la sangre, en la ¿sí? sangre. En la Sí, sangre. En la Ah, sangre claro. hablamos de los monocitos, ¿sí? Después tenemos otros ejemplos, ¿sí? Como las células de Kupffer, cuando hablábamos del hígado, ¿sí? Y habíamos hablado de osteoclastos, las células de la microglía, etc. ¿Sí? Estos como son muy proliferativos, los tengo en un montón de lugares en el cuerpo, y como nos ayuda a identificar dónde puede estar el problema, le ponemos el nombre propio dependiendo de a cuál hacíamos referencia, ¿bien? Estos, ¿sí? Cuya principal función va a ser la fagocitación, ¿sí? Van a pertenecer a quién? A la respuesta inmune innata también, ¿bien? Y las últimas células que habíamos hablado en detalle, cuando habíamos visto este primer PAU, esta primera clase, iban a ser las células dendríticas, ¿sí? Estas células dendríticas que también podían hacer fagocitosis, pero no era lo principal. Lo que más me importaba de las células dendríticas es que se comportan como células presentadoras de antígenos. ¿Qué quería decir esto? Ellas lo que podían hacer era, enganchaban uno de estos antígenos, ¿sí? Y lo desglosaban, o sea, lo desarmaban en partes más pequeñas que los glóbulos, ¿sí? Los linfocitos, sobre todo los T, pueden reconocer, ¿sí? Incluso los B también. Pasa que yo siempre les hago esta aclaración de los linfocitos T, porque los linfocitos B, por sí solos, sin la ayuda de las dendritas, pueden reconocer antígenos. Los linfocitos B, los T, perdón, si no son presentados los antígenos, no los reconocen. No reconocen a los antígenos en su forma nativa. ¿Qué quiere decir? En su forma original. Necesitan que estén procesados y presentados, ¿sí? De esta manera, las células dendritas eran las que me hacían la conexión entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Porque estas las tengo en la principal respuesta, pertenecen a la respuesta inmune innata y se me comunican con aquellas células que pertenecen y que me van a llevar a cabo la respuesta inmune adaptativa o también llamada adquirida, ¿sí? Pues esta era más o menos lo que teníamos que responder en la parte B de la pregunta número 3, ¿bien? ¿Se entendió esto, chicos? ¿Alguna cosa que no quedó claro de lo que hablamos recién? no, profe, creo que No, bien. está bien, sí. No, Bárbaro, amores. Después tenemos la 4, que más o menos la respondimos recién. Nos dicen Sí. qué función cumplen las citoquinas y qué son, ¿sí? Entonces son
proteínas de bajo peso molecular, cuya función es la comunicación o el envío de mensajes entre las células de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Para eso están las citoquinas, ¿bien? No solamente eso, sino que más adelante, ¿sí? Esto porque es lo primero que encontramos. Vamos a ver que hay diferentes tipos de citoquinas, ¿sí? Yo ya me adelanto, pero esto es de la clase número 2, la que hoy les pasé, el Power narrado, ¿sí? Hay algunas citoquinas que lo que van a hacer es, depende de qué tipo de mensaje, cómo las nombramos, ¿sí? Aquellas citoquinas que me dicen, che, vamos a hacer la respuesta inflamatoria, son proinflamatorias. Las que el mensaje que están diciendo es, bueno, se calman porque ya terminamos, son las antiinflamatorias. Y hay algunas que son citoquinas que su mensaje va a ser como de ubicación, ¿sí? Que tienen lo que se llama función quimiotáctica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las células de la respuesta inmune detectan estas citoquinas en una gran concentración de las mismas, saben que ese es el lugar al que se tienen que dirigir porque ahí es donde se está produciendo el conflicto, ¿sí? Imagínense que las células Z están en circulación por todo el cuerpo. Uno dice, bueno, ¿cómo saben estas células que se estaban generando y que estaban ahí madurando y proliferando, ¿sí? En el timo y en la médula ósea, que tienen que ir a la punta del dedo gordo donde me acabo de clavar una astilla, ¿sí? Y saben que tienen que ir ahí específicamente también por estas citoquinas, ¿sí? Porque las primeras células que son de la respuesta innata están emitiendo estas citoquinas y están dando esta señal de alerta, ¿sí? Y esa es la función quimiotáctica. Dicen, bueno, che, acá, ¿sí? Hay fuego, bien, viene el bombero para eliminarlo, ¿sí? Entonces esa es una de las funciones también que cumplen las citoquinas. Pero todo eso lo podemos resumir diciendo que son mensajeros celulares, ¿bien? Después más adelante, como les comentaba, uno acá pone las cosas concretas y después podemos seguir elaborando conforme vayamos a ir descubriendo más a profundidad algunas de estas cosas, ¿bien? ¿Quedó claro esto entonces con las citoquinas? ¿Sí? Si yo les Sí, pregunto, profe. ¿sí? Buenísimo. Después me dice, diferencia entre los conceptos de lo que va a ser la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿bien? Y esto tenía que ver más que nada con decirlo de esta manera. Decimos, bueno, la inmunidad innata es aquella inmunidad que es rápida, que es inespecífica, ¿bien? Y que la tenemos todos por igual por pertenecer a la especie. O sea, todos nosotros somos seres humanos, ¿sí? A no ser que haya algún alien acá dando vueltas y no lo sepamos, pero como especie humana, ¿sí? Todo puede pasar en esta época. Todo puede pasar. Pero bueno, calculemos que somos todos seres humanos, bueno, quiere decir que todos tenemos los mismos componentes de la respuesta inmune innata, son innatos. Al momento de nacer, ya de entrada es lo que yo tengo que hacer. Sin trabajar por ser un ser humano en esta tierra, yo ya tengo todos estos componentes que forman parte de este tipo de inmunidad. Tengo la piel, que son las barreras, ¿bien? Y estas células que estuvimos hablando recién que pertenecen a la respuesta inmune innata, ¿sí? Los linfocitos, ¿sí? Los eosinófilos, los basófilos, los macrófagos y todas estas que estuvimos nombrando, las citoquinas, ¿bien? Mientras que en la respuesta, ¿sí? Inmune, la adaptativa o adquirida, fíjense que me dicen adaptativa, si uno se adapta al ambiente, o sea, quiere decir que cambié, hice algo más para poder obtener esto, o lo adquirí, lo gané, ¿bien? Y esta es aquella que es específica, ¿sí? Es específica, es un poco más lenta que lo que era la inmunidad innata, y además lo que va a hacer es dependiente de un antígeno, ¿sí? Como es específica, dice, bueno, yo tengo que tener este antígeno o este patógeno de esta exposición previa a el patógeno para poder, ¿sí? Reaccionar de esta manera. En la respuesta innata no necesito una exposición previa, me pasa algo y reacciono de una, ¿sí? Por eso es rápida. En cambio, en la adaptativa, ¿sí? Tiene que primero haber sido expuesta para poder haber elaborado las herramientas que le permitan, ¿sí? Ahora sí funcionar y poder llevar a cabo las funciones inmunológicas que necesitamos para estar bien, ¿sí? Entonces, esa era la diferencia cuando dicen diferencia de inmunidad innata y adaptativa. Ustedes se pueden hacer como un mini cuadrito. Se ponen innata de un lado y adaptativa del otro. Decimos, bueno, innata, ¿sí? Es inespecífica. La adaptativa es específica, ¿sí? Innata es rápida, adaptativa es más lenta. Cuando hablamos de innata, estamos hablando, ¿sí?
de que no requiere de previa exposición al patógeno. Cuando hablamos de adaptativa estamos hablando de que sí o sí requiere de una exposición previa al patógeno, ¿bien? Esos son los 3 ítems que sí o sí tienen que saber diferenciar entre estos 2 tipos de inmunidad. Después, si lo quieren hacer un poco más grande, pueden ponerse ahí cuáles son las células que pertenecen a la respuesta inmune innata, cuáles son las células que pertenecen a la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Donde en la adaptativa ponemos a los linfocitos T, los linfocitos B, y en la innata ponemos a los linfocitos como son los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, los monocitos, las NK, las dendritas, ¿sí? Por ejemplo. ¿Bien? Entonces, eso es lo más importante para tener en cuenta cuando diferenciamos entre innata y adaptativa. ¿Bien? ¿Esto quedó claro, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿La Sí, diferencia sí. entre innata? Sí, sí, Bien. mejor, profe. Perfecto. Después, en la 6 nos dice, en cuanto a los conceptos de pasivo y activo, diferencie entre los mismos e indique con qué tipo de inmunidad están relacionados. ¿Sí? Cuando yo hablo de pasivo y activo, lo primero que tengo que saber es que estoy refiriéndome a la inmunidad adquirida o adaptativa. A esta es a la que yo describo de esa manera. ¿Sí? Y la diferencia, yo les decía, es en si mi organismo tiene que trabajar o no. Cuando hablamos de pasivo, quiere decir que aquellos componentes específicos, llámense anticuerpos, ¿bien? Mediante los cuales yo voy a mediar la respuesta inmune adquirida, son otorgados al organismo sin que éste tenga que interaccionar con el patógeno y tenga que producirlos de forma orgánica. ¿Sí? Que es el ejemplo cuando yo le doy de forma natural la mamá que amamanta al bebé y le pasa sus anticuerpos, o ese paciente que recibe el suelo donde esté pasando anticuerpos. ¿Bien? Entonces, yo le di las herramientas, ¿sí? Estas que son específicas y que pertenecen a la respuesta inmune adquirida, sin que el cuerpo tuviera que pasar por el proceso para generarlas de forma orgánica. Por eso es pasivo. En cambio, cuando hablamos de activo, lo que estamos hablando es de que el cuerpo tuvo que poner en manifiesto todos aquellos mecanismos para poder obtener estos productos que le ayudan a combatir esa amenaza. ¿Sí? De vuelta, yo tuve que enfrentarme al patógeno, tuve que aprender cómo, ¿sí?, lo voy a eliminar y tuve que generar mis anticuerpos. Entonces, trabajé para poder hacerlo. Y en este caso también podíamos hablar de natural y artificial. Decíamos que era natural cuando uno era la exposición por primera vez contra un patógeno en la vida misma, que nos pescamos una gripe, o nos pescamos algo, y generamos nuestros propios anticuerpos. Y podía ser artificial en el caso de las vacunas, ¿sí? Donde yo estoy haciendo de forma inducida el encuentro entre el patógeno y el huésped. ¿Sí? Patógeno este microorganismo y el huésped este organismo al que estamos infectando con esta vacuna. Pero esas vacunas, ¿sí?, tienen la ventaja de que los patógenos, o sea, los microorganismos que están en las vacunas, están de tal manera preparadas que nos facilitan a que mi cuerpo gane, ¿sí? Es como diciendo, bueno, te lo di medio knockout, ¿sí? No está al 100% ese virus o esa bacteria, te la di para que vos puedas pelear, pero era obvio que ibas a ganar tu organismo, ¿sí? Entonces, de esa manera, logro tener esta inmunidad, es, ¿sí?, activa porque mi cuerpo tiene que trabajar, ¿bien? Pero en ese caso sería artificial, ¿bien? ¿Se entiende entonces la diferencia entre lo que es pasivo y activo? ¿Sí? Y que pertenece a la respuesta adaptativa o adquirida. Sí, profe. Más o menos en lo que contesté recién, también venía lo que es la respuesta número 7, que me dice, ¿qué diferencia encuentra entre los conceptos de natural y artificial cuando nos referimos a inmunidad? Cuando hablamos de algo natural, estamos hablando de que esos procesos de inmunidad natural pertenecen a aquellos procesos biológicos que lleva a cabo el organismo. ¿Sí? Es el propio cuerpo, es el propio huésped, ¿sí?, el propio organismo, el que está desarrollando las cualidades o las capacidades para obtener esa inmunidad. Cuando hablamos de que es artificial, estamos hablando de que esa inmunidad es adquirida mediante medios médicos, ¿sí? No se encuentra, yo no voy a estar, ¿sí?, por los árboles y voy a encontrar un suero de inmunoglobulinas colgado, ¿sí? Eso lo tengo que hacer y fabricar en el laboratorio. Si no hay interferencia humana, no hay fabricación, no voy a tener ninguno de estos elementos como sean las vacunas o como sean los sueros, ¿sí? Entonces, natural, propios del organismo.
artificial aquellas herramientas provistas por las ciencias médicas, ¿sí? Obviamente para fines inmunológicos, ¿sí? Esa es la diferencia entre natural y artificial. ¿Bien? Después teníamos la pregunta número 8, que nos dice, defina a antígeno, ¿sí? Y con el antígeno, acá en este caso, nosotros habíamos visto diferentes tipos de formas de definirlos. A mí lo que más me interesa es que a ustedes les quede claro lo que se llama la definición moderna, ¿sí? Donde nos dice que son sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmune y que pueden ser tanto propias como ajenas. Porque en un momento, la primera definición que teníamos era como que los antígenos siempre venían de afuera. Después descubrimos que no, que hay autoantígenos. A veces el cuerpo puede reconocer como algo que está mal algún elemento que sea propio del cuerpo. ¿Sí? Tenemos las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, la definición moderna de antígeno es la que nos dice que son todas aquellas sustancias que son posibles, ¿sí?, de reconocer por el sistema inmune, ¿sí?, sobre todo del adaptativo, ¿sí?, el sistema inmune adaptativo, ¿sí?, o esta inmunidad adquirida es la que va a estar actuando en esto, ¿sí?, que pueden ser tanto propias como ajenas al organismo. ¿Bien? Y después teníamos la siguiente pregunta que nos dice, ¿sí?, ¿a qué macromoléculas pertenecen? ¿Sí? La mayoría de los antígenos van a ser proteínas o polisacáridos. ¿Sí? Producimos macromoléculas. ¿Sí? La mayoría de los antígenos que se reconocen por parte del sistema inmune van a ser proteínas o polisacáridos. En muy pocas ocasiones, un lípido o un ácido nucleico puede ser reconocido como antígeno. ¿Sí? Quiere decir que nunca, no, pero cuando hablamos de a grandes rasgos, ¿sí?, la mayoría de los antígenos pertenecen a proteínas o polisacáridos. ¿Bien? Después nos dice, defina tolerógeno, ¿sí? El tolerógeno ya más o menos está buchoneando el nombre de que estamos hablando, nos dice que es un tipo de antígeno que lo que genera es alergia, que quiere decir una no respuesta al sistema inmune. Lo puedo tolerar, ¿bien? Pero ¿por qué entonces nos interesa hacer esta aclaración? Nombrarlo como tolerógeno si es algo que no está generando ningún tipo de respuesta. Porque no genera respuesta en este preciso momento. Si alguna de sus configuraciones, tanto morfológicas, o sea, físicas, como químicas, llegase a cambiar, entonces es posible que ahí sí se detone lo que sería la respuesta inmunológica. Por eso decimos tolerógeno. Yo te tolero, pero estoy mirando con sospecha todavía. Te tengo ahí porque en un momento cambiaste y ya no me gustás para nada y te voy a querer destruir, ¿sí?, si soy del sistema inmunitario. Por eso decimos, es un tolerógeno, ¿sí? Se puede tolerar, genera una no respuesta inmune, la que llamamos alergia, pero ¿sí?, si sus propiedades físicas o químicas cambian, entonces sería capaz de generarme una respuesta. ¿Bien? Eso sería el tolerógeno. ¿Bien? Y cuando hablamos de qué es un anticuerpo, ¿sí?, los anticuerpos son proteínas, específicamente son glucoproteínas. ¿Se acuerdan ustedes, ¿sí?, de biología qué eran las glucoproteínas? ¿Qué diferencia había entre una proteína normal y una glucoproteína? Estaban asociadas, digamos, químicamente con unión covalente. ¿Con quién? ¿Con quiénes? Entre sí, o con ácidos nucleicos, por ejemplo, o con estructuras de membrana. No. Son proteínas que están asociadas a quiénes. Son glucoproteínas. ¿Dónde viene esa palabra gluco? De glucosa, ¿no? Asociadas entre sí, proteínas y glucosa, entre sí. ¿El glucocálix? Claro, bueno, cuando hablamos de glucocálix, ahí podemos tener glucolípidos y glucoproteínas, ¿sí? Cuando hablamos de glucolípidos, eran proteínas asociadas a lípidos. Y cuando hablamos de glucoproteínas, eran proteínas asociadas a hidratos de carbono, ¿sí? Si ustedes chusmean en el Power, van a ver que cuando yo les pongo la fotito del dibujo del anticuerpo, tienen, creo que están en verdes, que dicen oligosacáridos, ¿sí? Un oligosacárido es justamente un hidrato de carbono, ¿bien? Entonces, las proteínas que están asociadas a hidratos de carbono son llamadas glucoproteínas, ¿sí? Los anticuerpos son glucoproteínas, son proteínas que están asociadas a
hidratos de carbono y que se manifiestan en la superficie, que son producidas, ¿sí?, por estas células pertenecientes al sistema inmunitario, que son los linfocitos B. ¿Sí? Entonces decimos, son un sistema de defensa del cuerpo humano, ¿sí?, que nos ayuda a poder combatir virus, bacterias, parásitos, ¿bien? Particularmente son estas sustancias llamadas glucoproteínas, producidas por ¿quiénes? Por los linfocitos B. ¿Sí? Después de anticuerpos vamos a hablar un montonazo, pero eso es lo que quiero que les quede claro, son glucoproteínas, ¿bien? Son sustancias producidas por las células pertenecientes a la respuesta inmune adaptativa o adquirida, particularmente ¿quiénes? Los linfocitos B. ¿Sí? Los T no producen anticuerpos, los B son los que producen estos anticuerpos, ¿bien? ¿Se entendió eso, amores? Sí, profe. Y después nos dice, la última pregunta que teníamos del parcerito, nos dice, en cuanto a la relación antígeno-anticuerpo, distinga las regiones de unión. ¿Qué quiere decir? Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de antígeno y anticuerpo, uno siempre lo dice, siempre que queremos decir que la unión es específica, una de las analogías que son más utilizadas, ¿sí?, que seguramente ustedes ya con encima lo han escuchado un montón, es esta la de llave y cerradura o llave y cerrojo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Bueno, esta llave abre esta puerta y esta puerta nada más. ¿Qué quiere decir? Son específicas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué les vuelvo a repetir esto? Porque si yo tengo una llave en la mano, ¿sí?, toda la llave es la que entra dentro de la puerta, ¿sí?, de la cerradura para abrirme, no, la cabecita de la llave entra. El resto es para que yo lo pueda agarrar y la pueda girar. ¿Sí? Y de la cerradura, toda esa cerradura enorme entra en contacto con la llave, no, una pequeña parte donde los dientes de la llave interaccionan con eso y después se produce todo el mecanismo que me abre la puerta. Llevado a eso, a lo que estamos hablando acá, ¿qué quiere decir? ¿Todo el antígeno interacciona con todo el anticuerpo? No. Hay partes específicas en cada uno de estos dos elementos que son las que se reconocen y que pueden estar unidas o encastradas, para decirlo de una manera así, burda y rápida. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos este binomio de epítopo y parátopo. ¿Sí? Cuando hablamos de el antígeno, estamos hablando de el epítopo, ¿sí? La única parte del antígeno que es reconocida por el anticuerpo se llama epítopo. Y la única parte del anticuerpo, que es la específica, la encargada de reconocerme al antígeno, se llama parátopo, ¿sí? Entonces, epítopo, parátopo son las dos regiones de unión. Epítopo pertenece al antígeno, parátopo pertenece al anticuerpo, ¿sí? Eso es lo que me estaba diciendo acá, lo que sería la respuesta de la parte A. Y la B me dice, ¿cuál es la principal característica de este binomio? Y eso es lo que acabamos de decir. La principal característica de este binomio es que es específica. Para cada epítopo va a haber un parátopo, ¿sí? No se reconocen, no todos los anticuerpos reconocen a todos los antígenos, ¿sí? Va a haber un antígeno y ese antígeno va a ser reconocido por un anticuerpo en particular, ¿sí? Este tema de llave y cerradura, ¿sí? Son uniones altamente específicas entre estos dos componentes, entre los antígenos y los anticuerpos, ¿sí? Entonces se llama, ¿sí?, una de las formas de decirle a esto es adaptación inducida, ¿sí?, que es lo que permite poder identificar, ¿sí?, y unirse solamente a el antígeno que sea necesario. Los anticuerpos llevan un proceso de llamada adaptación inducida que los vuelve más específicos y particulares para poder reconocer mejor y más rápido a estos antígenos, ¿sí? Que este binomio sí sea altamente específico. Por eso, cuando hablamos de los anticuerpos, decimos que forman parte de la respuesta inmune adaptativa, y esta tardaba un poco más, porque tuve que trabajar, tuve que hacerlo específico para que sea lo mejor con lo cual yo puedo combatir esto que está viniendo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la principal característica de este binomio? Que es altamente específica, ¿sí? Bien, amores, con eso entonces terminamos de ver todo el parcelito. ¿Alguna pregunta o algo que no se haya entendido con respecto a lo que vimos acá? Yo tenía preguntas, profe, pero no sé dónde las anoté y ahora como que no me salen. Así Dale. que en cuanto se me venga a la mente de vuelta, le mando.
Dale, listo, cuando te iluminen así, me las mandás por el campus o por el foro, ¿sí? Lo que te sea más cómodo y lo charlamos, ¿sí? Dale, profe, sí, sí. ¿Alguien más, chicos? ¿O algo de lo que vimos recién? Que dicen, profe, este concepto no me quedó claro, ¿lo podemos ver de vuelta o estamos bien? Profe, la número 2 le dice Sí, enumere los componentes del sistema inmunológico. sí, amor. Bueno, esa tengo una duda. ¿Cuál? Pues yo Decime. puse solamente en la punto número 2, que Sí, puse órganos y primarios, y después usted nombró que eran las células, y ahí me quedé. tenemos órganos, ¿sí? Sí, Tenemos células y tenemos componentes Sí. humorales. Ah, bueno. claro, cuando usted nos pide enumere los componentes, serían las células y los componentes humorales, más Las los tres órganos. cosas. Los Las tres componentes, cosas. o sea, ¿cuáles son Ujú. todas las cosas que nos forman parte del sistema inmune? Tenemos órganos, que son los Sí, primarios y los secundarios, todos sí. estos que nombramos recién, ¿sí? Ujú. El timo, la médula ósea, el vaso, ¿sí? Los ganglios Sí, linfáticos, el MALT, ¿sí? Todo eso son los órganos, ¿bien? ok. Después tenemos células. Cuando hablamos de células hablamos de linfocitos, células dendríticas, ¿sí? Las NK, los monocitos, ¿bien? Todas estas que estuvimos hablando recién. Y cuando Sí. hablamos, y lo que nos falta, ¿sí? De ahí, que lo vimos más adelante, pero para que nos quede Ah, bien claro, son los componentes humorales. Cuando uno habla de componentes humorales, estamos hablando de sustancias químicas, por ejemplo, o sustancias diferentes a células, como son las proteínas, ¿sí? Son moléculas que pertenecen también a la respuesta inmune. Muchas de estas las vamos a ver cuando veamos respuesta inflamatoria, ¿sí? La ok. citoquina sería un componente humoral, Sí. ¿sí? Las proteínas de fase Sí, aguda son componentes humorales, ¿sí? Yo eso no ok. lo puedo meter ni dentro de la clasificación de órganos, ni dentro de la clasificación de células. Son componentes humorales, ¿sí? Todo aquello que no lo puedo identificar como célula o que tiene propiedades químicas particulares, ¿sí? Entonces, para que nos quede bien completa esta respuesta, ¿cuáles enumerarlos? Son los órganos, las células y los componentes humorales, ¿sí? Después, entre Ok. paréntesis, uno puede poner, ¿sí? Órganos primarios y secundarios. Primarios ponemos al timo, la médula ósea, secundarios ponemos al vaso, los ganglios linfáticos, el MALT, que es esa mucosa asociada al tejido linfoide, ¿sí? Nos van a Sí, poner las células, ¿bien? Y sí, después, componentes humorales, ¿sí? ¿Quedó ok. claro eso? Sí, ahora sí. Ahora ya lo Bueno, anoté. Gracias. bárbaro. ¿Qué otra pregunta? ¿O qué otra cosa nos haya quedado así 100%? No, de mi parte no, profe. Buenísimo, amor. Profe, la Sí. inmunidad adquirida, estoy en lo que es activo y